Ok, vamos a comenzar entonces con esta sesión. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias también a la universidad y a esta iniciativa que nos lleva a conversar acerca de diferentes temas que tienen que ver con tecnología, con sociedad y sobre todo con la contingencia que hoy día estamos envueltos todos. Bien, hoy día vamos a tener a dos invitados especiales, para nosotros muy importantes, porque son profesores de nuestro magíster en ciberseguridad. Me refiero a Wilson España, quien es CISSP y también participa en el capítulo chileno de ISC Cuadrado, y Felipe Castro, también CISSP, presidente del capítulo chileno de ISC Cuadrado. Bien. Así que le doy la más cordial bienvenida a Wilson y a Felipe que nos acompañan. La dinámica de esta jornada va a ser más de conversación, va a ser de pregunta-respuesta. Queremos conocer cuáles son sus principales inquietudes y desde nuestro panel poder abordarlo, tanto dándoles algunas respuestas de gestión o técnicas o metodológicas para poder apoyarlo a ustedes en esta contingencia. Bien, entonces vamos a partir con una breve presentación. No nos vamos a meter tanto en presentación porque queremos compartir con ustedes y conocer sus inquietudes. ¿Okay? Bueno, para setear un poco el contexto, todos estamos en esta contingencia originada por la pandemia del COVID y ha forzado a las organizaciones a moverse, a utilizar intensivamente herramientas digitales que antes no las utilizaba o que básicamente las dejaba a un lado o las chuteaba para más adelante. Bien. Entonces, por eso que hemos visto un aumento en el uso de herramientas de teletrabajo o videoconferencia, el uso intensivo en algunas organizaciones de canales seguros para la conexión desde los hogares hacia las instalaciones de la empresa, ya sea estas basadas en la nube o en otras instalaciones en otros sitios de hosting, por ejemplo. Y así han aparecido un montón de formas de trabajo que en la mayoría de las empresas no estaban acostumbrados, y ese es un punto que nos interesa abordar hoy día con nuestros expertos, con Wilson y con Felipe. Bien. Y a partir de todo este contexto y esta necesidad de mantener la operación andando en las organizaciones, entendiendo que no en todas las empresas se puede trabajar remoto o tener teletrabajo, de igual forma ha aumentado la cantidad de amenazas a este mundo digital, a todo lo que es la seguridad digital. Bien. Y quería partir solamente con algunas principales amenazas que podemos resumir en esta lista. Ha aumentado el malware o aquellos software que son maliciosos y que se transmiten a través del uso de aplicaciones móviles. Bien. Ha aumentado también el phishing o esa forma de engaño o de ingeniería social que trata de engañar a la persona para que pueda hacer clic en alguna imagen o en que lo lleve a algún vínculo o algún link hacia un sitio malicioso. Bien. O que lo lleve a descargar cierto software malicioso incluso. ¿Bien? Se ha visto un aumento también que a través del uso de las plataformas de e-commerce, a través de estos formas de venta de artículos que tienen que ver con la prevención
del COVID, por ejemplo, mascarillas o sanitizadores, alcohol gel, etc. Entonces, en estos sitios de e-commerce ha aumentado y ha proliferado las ventas falsas. ¿Qué quiere decir eso? Que ofrecen un producto, usted lo compra y nunca fue despachado. Bien. También ha aumentado el phishing o esa forma de engaño que llega a través de los mensajes SMS. Bien. Y esa es una forma también en la cual a usted lo dirige a que haga clic y siga un link y que finalmente lo lleva a un sitio malicioso. Bien. También han aumentado aquellas formas de fraude, no solamente a nivel del comercio B2C o de empresa a persona, sino que también ha aumentado aquella forma de fraude en aquellos comercios electrónicos B2B, es decir, de empresa a empresa. En Europa, por ejemplo, engañaron a una empresa por más de 6 millones de euros por una compra que hizo de máscaras y a un proveedor en Singapur y que nunca llegó. Bien, lo defraudaron en 6 millones de euros. Y más aún, la Europol ha determinado, incluso determinó una investigación donde se estaban vendiendo más de 13 millones de euros en drogas o medicamentos falsos. ¿Bien? Entonces, también eso ha aumentado. Obviamente por el contexto del COVID. El software malicioso ha aumentado no solamente a través de la difusión o la transmisión por medios móviles, sino que también afectando la operación y el teletrabajo. ¿Bien? Y eso obviamente está muy relacionado con el phishing. Y obviamente ha aumentado los ataques de aquellos software ransomware, que son aquellas piezas de software maliciosas que capturan su estación de trabajo o un dispositivo móvil y que pide un rescate o una recompensa que usted tiene que pagar a través de criptomonedas a una cierta cuenta para que le entreguen una llave y pueda liberar su dispositivo o su estación de trabajo. Bueno, todo esto ha aumentado y ha sido un festín para los hackers y obviamente para las bandas de cibercrimen. En todo esto hay un montón también de formas, no solamente de aquellos hackers que tratan de robar, sino que hay bandas de cibercrimen que quieren lavar dinero a través de estas formas de fraude. Así que esto da para todo, da para conversar por un buen rato y es por eso que hemos querido, junto a Felipe, junto a Wilson, poder conversar y también tomar las preguntas de ustedes para que podamos orientarlos y poder ir respondiendo sus preguntas específicas a los asuntos que ustedes se ven enfrentados diariamente. Respecto, por ejemplo, a las mismas plataformas de web, de conference o de reuniones virtuales como Zoom, como Teams, como Skype, como Webex, como un montón de otras existentes, aumentó obviamente la visibilidad de Zoom. ¿Ya? No quiere decir que esté defendiendo hoy día Zoom, sino que Zoom, como otras herramientas de videoconferencia, han tenido durante el tiempo un montón de vulnerabilidades que han sido parchadas y que han ido siendo mejoradas. ¿Bien? Hoy día no hay un software que sea 100% seguro. Es como querer reducir el riesgo a cero. ¿Ya? Eso es imposible. Entonces, lo que sí hay que entender es que en el uso de estas aplicaciones hay mucha responsabilidad de quien las ocupa. ¿Bien? Mucho de la seguridad que pasa por estas herramientas, no solamente de Zoom, sino que de Teams y otros más, pasa por la forma en que nosotros la utilizamos y la configuramos. ¿Bien? Entonces, muy importante
tener eso en cuenta, ¿ya? Hay una enorme responsabilidad de parte de nosotros que debemos capacitarnos en el uso de estas herramientas de forma correcta para poder entender cuáles son las configuraciones de seguridad. Y por otro lado, los mismos vendors o desarrolladores de estas herramientas tienen que entregar estas facilidades para que las personas, a través de un fácil uso, las puedan configurar. ¿Bien? Entonces, seteando un poco este contexto, a nivel global, nosotros vemos y hemos visto ya desde el año pasado que se ha dado mucha visibilidad a lo que son los ataques cibernéticos y cómo lo ven las empresas chilenas. Y este es un estudio que salió el año pasado. Esto es para ir cerrando el círculo acá. Esto salió el año pasado por un estudio que hizo Microsoft. Y lo que llama la atención acá es que hay un montón de tipos de ataques que son identificados por especialistas de ciberseguridad o del área TI. ¿Bien? Y lo que llama más la atención es que hay un montón de este tipo de ataques que pueden ser resueltos con medidas que son medidas básicas o medidas que son necesarias y que debe llevar a la práctica cada área de TI y de ciberseguridad. ¿Bien? En realidad, todo lo que aparece ahí en la lista, los que realmente son ataques, si quisiéramos decirlo bien en blanco y negro, son las últimas dos categorías, de denegación de servicio y ransomware, ¿ya? Y que son justamente las que menos han tenido incidencia según esta encuesta. Pero el resto son problemas que se pueden resolver porque son problemas domésticos. Es decir, la pérdida temporal de acceso a archivos o de sitios web eliminados, más allá de que no hayan atacado y hayan hecho eso nos demuestra que el área de TI y el área de ciberseguridad no han resuelto sus necesidades primarias, que es de configurar una buena red, configurar bien el hardening o la seguridad de los sistemas, etc. Entonces, hay que entender también que en estas encuestas no solamente el número, que muchas veces nos asombra, sino que entender y hacer el doble clic del por qué. Y bueno, y el porqué de esto, que vemos acá, es que las empresas hoy día en Chile necesitan resolver, más allá de decir, estamos siendo atacados, primero tienen que resolver sus problemas domésticos, es decir, hacer bien la pega de TI, configurar bien las redes, configurar bien los sistemas, asegurarlos bien, tener buenas reglas, buenas políticas definidas y respetar esos procedimientos, etc. Vemos ejemplos emblemáticos donde hay empresas como por ejemplo Equifax, donde tenía toda una práctica de seguridad bien implementada, pero solamente por el mal uso o el haber descartado un procedimiento llevó a dejar una brecha de seguridad y por lo tanto fueron desde ahí explotados y obviamente le robaron información. Entonces, hay un montón de formas en las cuales pueden ocurrir los ataques, pueden ocurrir los robos de información, pero pasa porque siempre dejamos una puerta abierta. Entonces, es responsabilidad nuestra, del área de TI y del área de seguridad, de poder validar y poder asegurar que no dejemos esas puertas abiertas a los atacantes. ¿Bien? Los ataques aumentan. Las soluciones de seguridad cada vez son más sofisticadas, pero no son necesarias para parar y disminuir el volumen de ataques que recibe una organización. ¿Ok? Entonces, seteando ese contexto, quiero invitar a nuestros invitados especiales, a Felipe, a Wilson, para que podamos discutir acerca de esto, y podamos conversar y podamos contestar sus preguntas. ¿Bien? Ok. Gracias. Bien, Felipe. Wilson, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar con una pregunta. Voy a volver acá
a lo que estábamos viendo con el aumento de la amenaza. Habíamos hablado de, un poquito hablé de Zoom, hablamos de otras tecnologías de teleconferencia o videoconferencia. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ha aparecido últimamente en la prensa con respecto a lo que dicen los sitios especialistas y los mismos proveedores? Porque hay muchas noticias sensacionalistas. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en diarios de lectura regular, pero hay otros sitios que son especialistas en ciberseguridad y que hablan diametralmente, en un término diametralmente opuesto a lo que aparece en esos diarios o noticias sensacionalistas. ¿Qué opina usted de ahí? La tomo yo. Hay que estar preocupado como siempre. ¿Ya? La infraestructura siempre es vulnerable, las aplicaciones siempre son vulnerables, pero en términos cibernéticos, en términos de ciberseguridad, no se va a acabar el mundo. ¿Ya? Las vulnerabilidades que hay no son equivalentes al coronavirus afuera. ¿Ya? Sí resulta que hay cambios, ¿no? Ahora que todas las compañías están subiendo el trabajo remoto, que toda la gente, que hay mucha gente que se quiere subir al trabajo remoto, que hay cosas que están pasando en línea que antes no pasaban en línea, hay que ser más vigilantes, ¿ya? Hay que estar más preocupados. ¿De qué? De las mismas cosas que estábamos preocupados antes, ¿ya? Hay recomendaciones recientes, por ejemplo, del World Economic Forum, ahora recién en 20 de marzo, creo, ¿ya? Y estos gallos decían, hay que mantener, hay que mejorar, hay que mantener buenos estándares de ciberseguridad, pero hay que ser muy diligente al verificar, porque te vas a encontrar con mucha gente que antes no estaba en línea, que ahora sí está en línea, o por lo menos gente que está siendo suplantada en línea. Entonces el verificar, antes era importante, ahora sigue siendo igual de importante, pero es más extendido. Y la última recomendación es, dado que la ingeniería social está pegando muy fuerte, ¿por qué está pegando muy fuerte? Porque son las mismas herramientas, el mismo cuento, basándose en preocupaciones que son distintas, dado que la gente va a buscar las noticias locales del coronavirus, a donde sea que te ofrezcan noticias locales, entonces la recomendación es, busca fuentes oficiales. Busca el Worldometers, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio. Ahí están los números oficiales. Cuando uno empieza a encontrar un sitio que no sabe necesariamente de dónde salió y que tiene estadísticas muy rápidas, probablemente uno está pisando el palito. Bien. Wilson, Sí. ¿cuál es tu opinión al respecto? Bien, mira, cuando hablamos de las vulnerabilidades en general de cualquier plataforma, quizás a veces perdemos un poco de perspectiva que esto es algo intrínseco de cualquier desarrollo. Hoy es mucho más visto o más mediático el hecho de Zoom por la cantidad de usuarios que ha logrado conectar por el tema coyuntural. Pero básicamente no es distinto a lo que ocurre con cualquier otra solución hoy día, ya sea de conectividad a través de videoconferencia o cualquier software que uno descarga para cualquier otro tipo de actividades, un juego, una aplicación móvil o incluso lo que uno implementa desde el punto de vista de grandes corporaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es muy atingente lo que dices tú, Ricardo, de que básicamente hay que diferenciar entre un análisis de vulnerabilidades que nos dan la robustez de una aplicación y otra cosa distinta es la relacionada con la implementación. Hay una gran cantidad de aplicativos, infraestructura, que si bien no puede o no tiene fallos de seguridad, fallos considerables de seguridad, fallos importantes, desde el punto de vista de su implementación, exponen a la organización a problemas. Cuando nosotros analizamos específicamente los fallos asociados a Zoom, hay una gran cantidad de fallos que tienen que ver con la premura o el desconocimiento de los usuarios al poner en puesta, en producción, este tipo de aplicaciones. Situaciones como, por ejemplo, cómo tomar el control de la charla, cuándo dar el control a los participantes, si es que vas a dejar abierto o no vas a dejar abierto a los micrófonos, si es una exposición tipo seminario donde no hay opción que un usuario pueda interrumpir y que queda del lado del usuario esa potestad.
el tener una sala anterior, una sala de espera para ir filtrando los usuarios que se conectan, etcétera. Entonces, esto no es distinto a lo que podríamos encontrar en cualquier otra aplicación. Cuando nos recordamos hace un tiempo atrás, quizás nos olvidamos por todo este tema, un fallo grave, por ejemplo, de Teams. Incluso había gente que decía, ¿sabes qué? No hay nada más que hacer que desinstalar Teams, y desinstalen Teams porque Teams está con un fallo de seguridad grave. Y así ocurre con un montón de vulnerabilidades asociadas a Webex, a Teams, a un montón de otras aplicaciones, y va a seguir ocurriendo. Ahora, ese es el contexto desde el punto de vista de la vulnerabilidad en sí. Y otro contexto que también otros autores y otros analistas también hacen un hincapié bastante importante, que yo creo que no es como para dejarlo de lado. Hay una columna, si mal no recuerdo, de Bruce Schneier, que habla precisamente de un análisis respecto a qué vulnerabilidades y qué debilidades tienen aplicaciones, por ejemplo, como Zoom, desde el punto de vista de la exposición de datos, del cifrado del canal, del real cifrado de la información entre punto a punto. Entonces ya pasamos al siguiente nivel de cómo está construida la aplicación y qué tanto garantiza nuestros datos y de qué manera esa aplicación se ajusta a las necesidades de mi organización. Si a lo mejor voy a hacer una charla para poder conversar con mi mamá, con mi papá, ok, ¿saben qué? No se preocupen de Zoom, hagan una implementación medianamente bien, protejan el link, listo. Pero si van a discutir a lo mejor un acuerdo de fusión o adquisición de una gran corporación internacional, lo más probable es que la recomendación no sea usar Zoom y sea utilizar algún método más robusto o con un mayor nivel de robustez desde el punto de vista de seguridad. Entonces, al final, el mensaje es: todo hay que evaluarlo en su mérito y teniendo cada una de las variables. La vulnerabilidad intrínseca, la implementación y el manejo y custodia de la información sobre la cual voy a exponer mi compañía. Bien. Un Felipe, par de cosas. Sí, es notable eso porque Zoom Zoom es un buen software, ¿ya? Tiene su estructura de propiedad, está basado en ciertos países. O sea, hay compañías que ya están haciendo el juicio de, si es que Zoom tiene parte de su propiedad o parte de sus servidores en China, ¿ya? O filtra información a Facebook y es fácil de hacerlo, entonces yo no voy a usar Zoom. Entonces, en Disney, cuando todavía se subieron a remoto, se subieron a la competencia de Zoom que se llama Blue Jeans, y Zoom está prohibido. Y de hecho hay cosas que son súper simples que uno había ignorado hasta el día de hoy. Por ejemplo, cómo se llama tu presentación. Y yo veo tu pantalla y sé que la estás haciendo en PowerPoint, no en Keynote. Ya sé cuál es la aplicación que estás usando. Sé que le pusiste un nombre elegante. Ya, charla 20 de abril de 2020. Podría ser cualquier otro nombre. Y si estuvieras mostrando el browser, yo podría saber, porque Zoom te lo muestra, qué es lo que está abierto en los otros tabs. O a dónde te lleva el link por donde estás pasando tu cursor. ¿Ya? Entonces son todos esos detalles que antes a uno no le importaban y que ahora empiezan a ser importantes porque las aplicaciones, ya sea Zoom, ya sea Blue Jeans, ya sea Teams, están empezando a mostrar a los demás cosas que antes no eran visibles en el ambiente de trabajo. Sí, eso quisiera agregar que es súper buen punto lo que dice Felipe, porque además entramos en el siguiente nivel de análisis. Antes no nos importaba tanto, hacíamos una reunión con Zoom o lo que fuera y cumplía el objetivo. Hoy día estamos en un estadio donde tenemos que empezar a mirar un poco más allá y al final empiezas a mirar cómo está el diseño, de qué manera la seguridad está embebida en el diseño de la aplicación, y esos pequeños detalles marcan las diferencias de decisiones de una compañía, por ejemplo, como la que menciona Felipe de Disney, que dice, ¿sabes qué? En el caso nuestro, Zoom no es la aplicación que vamos a usar, por alguna razón. Por eso el Departamento de Defensa de los Estados Unidos o el gobierno X dice, esta es la aplicación válida y esta no es la aplicación válida. Bueno, en Chile también el gobierno ha baneado el uso de Zoom. Y lo ha declarado un software inseguro, por eso que no lo dejan utilizar. Yo haría una precisión ahí cuando hablamos de que sea un software seguro e inseguro, un poco para no confundir
el alcance, lo que en el fondo, lo que está haciendo implícitamente cada organización es ver si es que es el software adecuado o no es adecuado. Podemos tener un software absolutamente seguro desde el punto de vista de su diseño, de su robustez, desde el punto de vista de ausencia de vulnerabilidades, pero no es el software apropiado, por ejemplo, para tratar temas de seguridad de Estado. Y al final termina siendo una decisión desde el punto de vista de la factibilidad en conjunción propiamente, claro, con si es que es seguro o no es seguro. Entonces yo creo que hay una combinación de cosas que al final terminas evaluando. Sí, Ahora, siempre... hay un tema... Dale nomás. Hay un tema cultural, también, que hay que tener un grado apropiado de paranoia respecto a la información cuando uno la está compartiendo o la está escribiendo, ¿ya? Un ejemplo que no es tan ciber, ¿ya? Hace poco en Argentina se comentó la situación de coronavirus en Chile, ¿ya? Y en Chile se encargó un informe comparando Chile con Argentina, ¿ya? Y ese informe decía Chile versus Argentina, coronavirus, y decía, había una serie de estadísticas adentro, y ese informe se filtró. Yo creo que lo que hay que aprender es que cualquier cosa que uno escriba, uno debiera escribirla pensando en que eso puede estar en el paseo más de aquí a una semana o dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el informe, en los términos que estaba, puede haber tenido un título que era poco feliz, ¿ya? O puede haber dicho cosas que se pueden haber malinterpretado. Entonces, cuando vas a Zoom, tú puedes hablar de ciertas cosas o de otras cosas. Entonces, si tú asumes que los amigos de la agencia de inteligencia china pueden estar escuchando, entonces tu conversación es cierta conversación a través de Zoom. Entonces, Zoom es la herramienta apropiada. Si tú quieres hacer una conversación de secretos de Estado, entonces va a tener que ser presencial o va a tener que ser con la competencia de Zoom, que probablemente tu opción es que te escuche la CIA. ¿Ya? Así, yo no sé si hay herramientas de videoconferencia en la nube que sean completamente seguras, ¿ya? Y que no haya ninguna agencia de inteligencia que te esté escuchando. Sí, vamos a hablar de secretos de Estado. Sí, es como mirarse la suerte entre gitanos, pero bueno. Habían otros temas que quería también poner en la conversación, y habíamos hablado un poco del tema de phishing, del engaño, la ingeniería social. Que esto ha aumentado, esto ha existido ya por muchos años, más de 20 años. ¿Cuál es su visión respecto al elemento de educación de las personas frente a la ingeniería social o al engaño del phishing? Y el otro elemento que es la facilidad de caer en estos engaños por parte de las personas. Entonces, a veces hay una dicotomía en que aun cuando hay personas que conocen y han sido capacitadas acerca del phishing, igual siguen cayendo en estos engaños. ¿Cuál es su mirada con respecto a eso? Bueno, yo creo que tomo ahí el punto. Yo creo que el tema de la educación y la conciencia y esta típica frase, cliché de que el eslabón más débil y todo, en estos tiempos cobra mayor relevancia. Yo creo que al final este es un constante y es un comportamiento cíclico desde el punto de vista de que somos humanos y de que precisamente el comportamiento de las personas y el awareness o el mayor nivel de sensibilidad que tenemos en este tipo de situaciones no hace sino más bien que ratificar que la ciberseguridad es un problema adaptativo, que no tiene que ver tan solo con temas tecnológicos, no tiene tan solo que ver con colocar un firewall o colocar un antivirus dentro de una estación de trabajo, tiene que ver con cómo nos comportamos. Ahora bien, ¿cómo esto repercute hoy día en estas situaciones? Yo creo que en el fondo viene a poner en evidencia algo que las personas que trabajamos en ciberseguridad y que dentro de los ámbitos que miramos, uno de ellos tiene que ver con la concienciación y la factibilidad de que las personas sean sujetos de este tipo de ataques, es ratificar algo que ya sabemos, que en el fondo, en la medida que tú pasas por situaciones en las cuales tu interés va cambiando, tu nivel de awareness o tu nivel de sensibilidad también va moviéndose desde el punto de vista de prioridades. Cuando nos enfrentamos a una situación de pandemia y resulta que las personas están
deseosas y están ansiosas y estamos por un nivel de estrés donde queremos saber qué es lo que está pasando, el recibir información o el recibir este tipo de correos que tienen esta temática, lo que hace es bajar el nivel de sensibilidad que tú pudieras haber desarrollado al interior de la organización desde el punto de vista de concienciación. Si tú estuviste constantemente repitiendo, miren, tengan cuidado con los correos, cuidado con los phishing, verifiquen el remitente, verifiquen si es que es un correo conocido, resulta que en tiempos de estrés y en este tiempo hoy día de pandemia, es mucho más fácil que una persona caiga a eso, entonces tus niveles van variando en el tiempo. Pero no es distinto lo que ocurre siempre. Cuando tenemos una campaña, por ejemplo, donde no sé, estamos en la etapa final de clasificaciones para el Mundial, tenlo por seguro de que los atacantes van a ocupar ese tipo de temáticas para poder atacar en lo que es más atractivo para las personas. Entonces hoy día nos vemos enfrentados a que estamos constatando que el trabajo del awareness, el trabajo de la concientización y del poder reconocer este tipo de situaciones es una constante, es algo que siempre tiene que estar presente dentro de las organizaciones y es una lucha de este juego infinito que hay entre que por un lado avanzas un poco y otro lado retrocedes y después estás un poquito mejor y después te ves un poquito sobrepasado por las técnicas de los cibercriminales. Ahora, ahí hay un elemento que quisiera que pudieras ahondar también, Felipe, porque hablamos del awareness y ahora estamos en una contingencia donde hay muchas grandes empresas que se mantienen trabajando y operando en teletrabajo. ¿Cuáles son las formas hoy día que tienen las empresas, ya sea grandes o pymes? Más bien las grandes, porque sabemos que son las que tienen estos programas de awareness un poco más estructurados y obviamente andando hace algunos años. Primero enfocado en las grandes empresas, ¿cuál es la forma en que deberían abordar el awareness en estos tiempos de pandemia, donde la mayor parte de la gente está trabajando desde su casa? En mi opinión, el awareness no cambia, tiene que seguir con la misma intensidad. ¿Ya? Es el mismo problema con un mensaje distinto. ¿Ya? Como decía Wilson, si antes eran los puntajes del mundial, ahora son los números del coronavirus, es lo que busca la gente. Si se trata de evitar el phishing, ¿ya? Esto no está en realidad cambiando. Lo que sí está cambiando es la parte técnica. ¿Ya? O sea, el desafío cultural sigue siendo el más grande. Ojo, ¿por qué? Porque el desafío cultural es muy complejo y tarda mucho tiempo en atenderse. Nunca va a estar resuelto 100%. El desafío técnico es el desafío más inmediato, ¿ya? Es más fácil de resolver y es una cosa que está ahora en todos. Entonces, lo que tienen que hacer las compañías, si es que están proveyendo a su gente con los materiales, o sea, si la gente que hace trabajo remoto con el portátil que le da la compañía, con las configuraciones que le da la compañía, ¿ya? Esa puede ser la situación más fácil, porque ese portátil está bajo el control de la gente de IT, de la gente de seguridad de la compañía. Entonces, todos los aspectos de seguridad están controlados. Si la gente trabaja desde sus propios portátiles, desde sus propios PC de casa, eso ya no está bajo control. Eso es se convirtió en un tema de bring your own device. ¿Ya? Entonces tienes aparatos que están fuera del control de la compañía, que están accediendo a información de la compañía. Entonces lo que tiene que hacer la compañía es ver maneras de traer ese aparato y controlarlo, ¿ya? Tenerlo bajo control, o darle acceso a la gente solamente a aquello a lo que tiene que tener acceso. Por ejemplo, una manera de recibir tu correo en el computador, ¿ya? Es tener el cliente en tu computador y que traiga todo a través de POP o a través de IMAP. Otra manera de hacerlo es que si una compañía grande tiene un esquema de virtualización y lo que hace la persona desde su casa es acceder a través de Citrix a un cliente que ve el correo, entonces no estás transfiriendo todo el correo a la casa. Entonces el correo está bajo control, está un poco más bajo control. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. Sí. Volviendo al tema del phishing,
sigue siendo un tema cultural, que uno tiene que respetar mucho, ¿ya? Porque no es que la gente sea gil, ¿ya? La gente no cae en esto porque es tonta, ¿ya? La gente cae en esto porque hay reflejos, ¿ya? Hay reflejos que que el ser humano ha desarrollado a lo largo de cientos de miles de años, ¿ya? Que fomentan el seguir ciertas señales, ¿ya? Subirte a un árbol cuando viene el león, ¿ya? Huir del peligro o aprovechar oportunidades, ¿ya? Entonces, ese tipo de reflejos, déjame ver si puedo mostrar. Esto está en una pantalla que nosotros hicimos hace tiempo, y no sé si se ve, pero si se ve, apreciaría que me lo contara. ¿Ya? Entonces, algunos de estos, cuando los pillos, ¿ya? se valen de uno de estos principios para hacer phishing, están apelando a la naturaleza humana, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice, noticias del coronavirus, puede ser que esté apelando al principio de escasez, ¿ya? O que esté apelando al principio de autoridad. Hola, soy el ministerio, y tengo este beneficio para ti, ¿ya? Pero tú tienes que registrarte así. Entonces la gente, ¿ya? Que está muy sensibilizada al cuento del tío con las aerolíneas, con la cuenta bancaria, se le olvida que esto puede ser un engaño porque viene a través del mensaje del coronavirus, ¿ya? Y se la creen porque el instinto es creerlo, y entonces los engañan. Entonces puede pasar esto con beneficios que tengan que ver con el coronavirus, ¿ya? Así puedes canjear tu caja de provisiones, que puede tener que ver con donaciones, ¿ya? Si quieres ayudar al hospital, puedes hacer tu donación aquí, ¿ya? Te pueden dar links, puede venir malware. Entonces, de nuevo, sigue siendo lo mismo, ¿ya? Son los mismos métodos reciclados, pero están disfrazados con un mensaje que es nuevo. Bien, muchas gracias, Felipe. Voy a repetir a nuestra audiencia que por favor nos manden sus preguntas para que las podamos ir respondiendo. Hay varias que nos han llegado y las hemos ido respondiendo a través de las diferentes respuestas que han ido dando Felipe y Wilson. Bien, así que los invitamos cordialmente a que puedan seguir enviando sus preguntas. Bien, hay otro elemento que quisiera abordar, que es, bueno, a partir Perdona, Ricardo, ¿sí? Antes de eso creo que se quedó una patita de una pregunta que estaba mirando acá, que de Nicolás, que habla un poco de este típico dilema que es una consecuencia de dónde están ubicadas en este caso las funciones de ciberseguridad, y sin ser parte de la alta administración, de qué manera, al no ser parte de ese management de la empresa, se puede dar la prioridad adecuada al tema de ciberseguridad. Él menciona que si bien es cierto, estas charlas ayudan, pero un poco compartir la experiencia de cómo puedes tú posicionar la ciberseguridad dentro de la organización. Correcto. Bueno, ahí si quieres contesto yo al tiro y después dale, Felipe, no sé. Sí. La pregunta. la leo y la contesto. Sí. Oye, bueno, de acuerdo a lo que pregunta Nicolás, hoy día, si bien es cierto, claro, hay distintos niveles de madurez en distintas organizaciones. Tenemos empresas que son reguladas, donde al final son forzadas a tener cierta estructura, pero en el común y general de las organizaciones, la verdad es que esto es por el lado del dolor. Tenemos varias vías por las cuales tú vas a empezar a crear conciencia o poner el tema dentro de la organización. Hay algunos que son formales y otros informales. Partiendo de la base, y esto es un enfoque, voy a tomar como ejemplo una organización donde en la alta dirección no hay una conciencia, donde no hay una estructura, no es una empresa regulada, por lo tanto no hay quien exija llegar con estos temas a ponerlos en el tapete. Entonces, una estrategia podría ser algo que tiene que ver con ejercer liderazgo. Y ahí hay unos cursos y unas temáticas muy buenas que tiene gente que me cae muy bien dentro de la UAI, que habla de esto. Cuando nosotros ejercemos liderazgo, y hay que remarcar el ejercer liderazgo, vas pasando por muchos estadios dentro de tu organización, dentro de tu entorno. Tienes claridad en que vas a llevar a un objetivo a la organización.
y que eso va a generar incomodidades. Entonces, lo principal es ir viendo dónde están las facciones, ir viendo dónde están estas personas que pueden ser adherentes para poner en contexto lo que tú necesitas saber. Entonces, por ejemplo, una de las situaciones puede ser que en las conversaciones o en los niveles de cercanía de la alta gerencia pongas temáticas que vinculen con algo que pueda estar relacionado con su interés a las personas de la alta administración. Por ejemplo, si tú sabes de que hoy día hay una laxitud respecto a cómo el equipo de ventas está trabajando y está manejando cierta información estratégica, a lo mejor en una conversación, partiendo por un lado informal, pones y tiras como lo que llaman esa bomba ahí al frente y pones un tema que pueda ser de interés de las personas. Por ejemplo, cómo se filtraron información sensible dentro de otra organización y que es parte de lo que esta organización también quiere proteger. Y vas poniendo estos temas, vas creando soterradamente algún tipo de interés. Estoy tomando un ejemplo bastante extremo donde no tienes muchas herramientas, donde no tienes una buena posición, donde tienes la conciencia, que realmente son temas importantes, pero no tienes esa ascendencia, esa comunicación ascendente. Si realmente te importa y realmente eres una persona consciente en que esto es algo que beneficia a la organización, tienes que tratar de forzar a que estas conversaciones se den. Y en ese momento empezar a complementar tu opinión o complementar las soluciones. Eso podría ser un escenario. Podemos tener otro escenario, ahí Felipe a lo mejor puede tener otro ejemplo, a lo mejor en algo más regulado y todo, pero quise tomar ese extremo porque siempre hablamos de como el ideal de llegar al directorio y de poner un presupuesto, etcétera, pero cuando no tienes nada, la verdad es que hay que ser bastante creativo y empezar a tender estos puentes, a crear estas facciones y hacer que las cosas ocurran desde el punto de vista de colocar la necesidad a través de la vinculación con algo que te importe. Eso es como lo más importante. Claro. Hay algunas preguntas interesantes que quisiera que en razón del tiempo pudiéramos ir abordando. Acá hay una pregunta, por ejemplo, de Sofía, que nos dice, con este nuevo sistema de las clases online, ¿cómo creen ustedes, por ejemplo, que los colegios puedan asegurar proteger los datos, sobre todo los menores? Excelente pregunta, ¿eh? Y cuando hay una cuando alguien dice excelente pregunta, a veces la respuesta no va a ser tan buena. Yo no estoy exactamente al tanto de qué es lo que anda en línea, ¿eh? Yo sé que hay videoconferencia, ¿ya? Sé que la suite de herramientas puede ser distinta. He visto Brightspace, ¿ya? No he visto tanto Zoom en términos de clases a nivel primario, pero sí estoy viendo Zoom a nivel secundario, ¿ya? A nivel secundario y a nivel de universidad. ¿Qué información se puede filtrar a través de las herramientas de videoconferencia? ¿Ya? Tú tienes acceso a las imágenes o a las voces, ¿ya? Información privada, esa información se podía filtrar incluso antes de que tuviéramos trabajo y clases remotas, ¿ya? Los sistemas de información de las universidades tienen ocasionalmente vulnerabilidades, ¿ya? A mí me ha tocado ya hace 5 años, hace 5 años con mi equipo nosotros hicimos un ethical hacking a una universidad y llegamos al sistema de profesores, sistema de alumnos, sabíamos quién era quién, sabíamos las notas, podíamos cambiar las notas, podíamos registrar profesores nuevos, ¿ya? Estamos hablando de hace 5 años. ¿Ya? Si eso ha sido corregido, muy bien, ¿ya? Muy bien. Si no ha sido corregido, seguimos siendo vulnerables, pero es que no tiene que ver con los sistemas de enseñanza remota. Los sistemas de enseñanza remota sí van a permitir filtrar nombres, imágenes, voces, ¿ya? Si es que son vulnerados, ¿ya? Eso es lo que hay que proteger. Y entonces hay que asegurarse, como dice el World Economic Forum, de que haya verificación robusta de quién es quién cuando entra. Bien. Así con eso responde la pregunta. Sí, hay también personas que acá preguntan que hay alumnos que están en primaria y que están haciendo uso de Zoom para sus clases. Entonces, ¿la respuesta se replicaría ahí en ese sentido? ¿O hay alguna consideración adicional? Lo hemos abordado durante otro momento de la
de esta sesión. Pero yo creo que pasa mucho por la configuración que nosotros hagamos, ¿no? Sí, tiene que ver con la configuración. Hay otro tema, hay varios temas. O sea, cuando uno piensa en seguridad, lo primero que piensa, por reflejo, es a que no se fuguen los datos, ¿ya? Pero seguridad de información es confidencialidad, disponibilidad, integridad. La integridad de tu clase también es un activo que hay que proteger. Entonces, como pasó hace poco, no me acuerdo en qué seminario, ¿ya? Si no está protegido con password, ¿ya? Incluso sería mejor tender a una situación en que cada uno se autentifique con su login y su propio password, no un código de Zoom con un password para todo el mundo, ¿ya? Si tú no proteges la entrada, el riesgo de integridad es que alguien te ponga imágenes en esa clase que no debieran estar, te ponga sonidos en esa clase que no debieran estar, ya pornografía, violencia, sangre, ya una película para mayores. Eso no es un problema cuando estás haciendo una clase Zoom a un grupo universitario. Sí es un problema grande cuando estás haciendo una clase a través de Zoom para estudiantes primarios. Bien. Bueno, que no se meta cualquier gallo a la sala. Es eso, bueno, es configurar los elementos de privacidad de la sesión, ¿no? Bueno, hay algunas otras temas de privacidad de datos que quisiéramos abordar también hoy día, en función del tiempo, poder ir acotando nuestras respuestas. Se habla mucho también de lo que es la privacidad de datos de los pacientes hoy día. Se ha hablado mucho de que si el MinSal da acceso o no a las municipalidades sobre la información de los enfermos o contagiados, y así un montón de otros, digamos, noticias que ocurren alrededor de este tema. ¿Qué piensan ustedes y qué es lo que dice la ley también respecto a esto? Esta es pregunta para Wilson. Bueno, parto yo. Dale, Wilson. Mientras Felipe piensa la respuesta. Oye, es un tema bastante complicado porque, otra vez, estamos hablando de lo mismo y acá quizás no voy a ser políticamente correcto, cosa que a veces cuesta mantener. Pero no estamos, esto no tiene que ver con la pandemia, no tiene que ver con la situación actual, no tiene que ver con lo contingente que estamos viviendo ahora, respecto a qué es lo que pasa con los datos o qué es lo que debe proteger el Ministerio de Salud y en este caso el gobierno. Para los que trabajamos en ciberseguridad no es novedad el hecho de que este tipo de reparticiones asociadas al Ministerio de Salud, a los hospitales y a los datos que se transan, es uno de las reparticiones del Estado que tiene bastante deficiencia, por lo tanto tenemos bastantes problemas ahí. Eso es en el sector público. En el sector privado hay un montón de situaciones en las cuales hoy día hay vulnerabilidades y son conocidas. Entonces, otra vez volvemos a una juguera, una ecuación de cómo protegemos esto y qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los elementos que nos impiden el poder llegar a este nivel de madurez y de protección de los datos de los pacientes, datos de quienes están contagiados, no están contagiados, y no tan solo el coronavirus, un montón de otras enfermedades que son con información mucho más sensible. Y esto necesariamente pasa por recursos, por definiciones, por foco, y por estructuras que nos permitan accionar con mayor celeridad este tipo de situaciones. Dentro del sector privado tenemos grandes vulnerabilidades y dentro del sector público también. Ahora, ¿cómo empujamos esto? Lamentablemente, y esto es algo que se ve, si ustedes miran dónde están los mayores avances desde el punto de vista de la madurez en las organizaciones, tienen que ver con sectores regulados. Si hoy día preguntas y dices, bueno, ¿dónde están los mayores niveles de madurez? Quizás no siendo los óptimos en algunos casos, pero ¿dónde están los mayores niveles de madurez en temas de ciberseguridad? En términos generales, no tan solo por temas de datos de salud, tiene que ver con sectores regulados y de qué manera ese regulador hace un enforcement o hace exigible ese tipo de situaciones. Es lo que pasa
cuando tenemos el sector bancario, es lo que pasa cuando tenemos sectores eléctricos, es lo que sucede cuando tenemos ley de protección de datos, cuando tenemos todo este avance legislativo que nos va a ir empujando. Entonces, claro, ¿dónde está el camino? Está por ese lado. Entonces, no es novedad lo que ocurre hoy día, contingente, no es sino una muestra de expresar con un lenguaje actualizado, con temas actualizados, lo mismo que hemos venido viendo en carencia en este y en otros sectores. Bien, yo agregaría un elemento que no es menor, que hay una ley que protege la privacidad de los datos de los pacientes, y en eso se ha hecho mucho énfasis estas últimas semanas, y el por qué el MinSal guarda y restringe el acceso a la información de los contagiados. También hay otro elemento importante que es más amplio de lo que es el coronavirus, que tiene que ver con la custodia de los datos médicos de los pacientes. Entonces hay un rol de los prestadores de salud como custodios, y hay un rol de aquellas empresas que entregan servicios de sistema de información a estos custodios y que pasan a ser un co-custodio de esta información o fichas médicas de las personas o de los pacientes. Por lo tanto, la ley ahí prohíbe lo que es acceder a esa información y hacer tratamientos con esa información o análisis de información para otros fines que no sea el de custodiarlo. ¿Bien? Así que creo que en esa parte de lo que es el elemento de salud digital y en esta ley hay un avance, pero a nivel general, lo que es la ley que está parada en el Congreso, hay mucho todavía por avanzar. Y ahí está, por ejemplo, el tema de quién es la organización o cuál debería ser la organización o entidad que debería velar por el buen uso de la privacidad de los datos de las personas. Y se estaba proponiendo al Consejo de Transparencia, donde podría ser juez y parte a la vez. Entonces, hay un montón de cosas que se tienen que seguir trabajando en esa ley y que es muy relevante que podamos hacer esa distinción entre estos dos ámbitos, en el ámbito general y en el ámbito particular de los datos de los pacientes. ¿Bien? No sé si quisiera agregar algún punto adicional ahí. Un par de ideas chicas respecto a leyes, ¿eh? Porque mi ley favorita es la ley de Murphy. Lo que se puede romper, se va a romper. ¿Ya? Respondiendo a una pregunta que vi pasar hace más que una pregunta, un comentario, ya se habla de que la ley de trabajo remoto obliga a las compañías a proveer todos los materiales. Eso es cierto, la ley obliga a eso. También a veces salen leyes que son difíciles de implementar. Uno podría hacer una ley que prohíba las caries. La gente va a seguir teniendo caries. Uno se va a seguir encontrando con situaciones en que las compañías no provean el material, ¿ya? O va a haber ejecutivos que han dicho, yo uso mi propio computador. Entonces las compañías tienen que estar preparadas, ¿ya? Para que haya gente que se resista a ocupar material que te entregue la compañía, ¿ya? O gente a quien tú le entregas el material bien configurado, bien asegurado, y aún así no lo usa, ¿ya? Entonces la compañía tiene que estar preparada para que la gente no necesariamente cumpla la ley. Respecto a información de salud, me parece que hay una cultura bien potente en el sistema de salud, porque la gente tiende no a hablar de los temas privados de los pacientes. El tema es que toda esta cultura, toda la gente de la industria médica está pasando por una transformación digital rápida, y ahí está el tema, ¿ya? Que toda esa cultura no baja necesariamente a configuración, no baja necesariamente a implementación. Entonces es un tema técnico que resolver. Creo que no hay... De hecho, una pregunta ahí en... sí, pues la cultura en liceos y universidades. Sí. Sí. Esto, ciberseguridad, en conversaciones que teníamos con otra gente de la universidad, ciberseguridad no es que sea un pilar, ya, fundamental de todo. Ciberseguridad es un condimento que está en cada uno de los pilares del mundo digital. Entonces, sí, tiene que ser básicamente como educación cívica.
tiene que haber una educación digital. Y esa educación digital tiene que incorporar aspectos de seguridad. No compartas tus passwords. Igual, usar las passwords es como la ropa interior, ¿ya? No hay que compartirlas, no hay que dejarlas arriba del escritorio y hay que cambiarlas regularmente. Claro. Hay una pregunta que hace una persona acá, Patricio, es ¿cómo han logrado concientización e implementar un SGSI, que es un sistema de gestión de seguridad en una empresa? Y quisiera saber un poco más de su experiencia. Ustedes un poco hablaron de eso, pero ¿cuáles serían los quick wins o aquellos puntos que pueden impactar rápidamente la organización cuando una organización como una pyme no tiene nada y necesita levantar su nivel de seguridad? ¿Cuál sería la recomendación de ustedes, por ejemplo? Tomo. Hay hay como una trampa en este tema. Hay una trampa, digo una trampa porque la respuesta puede ser larga y bastante difusa, o puede ser muy precisa, y puede que te sirva, puede que no te sirva. A mí siempre me gusta la larga y la difusa, porque si logra ser entendida es porque realmente estás adquiriendo los elementos como para poder llevar a cabo este tipo de desafío. Y voy a ello. Cuando nosotros decimos vamos a lograr concientización e implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y lo que sea, y dentro de la partecita está lo que es de concienciación. Otra vez volvemos al concepto de que esto no es un tema técnico, no es que voy a hacer 20 charlas, voy a hacer 2 ejercicios de phishing y voy a tirar no sé cuántos banners en los televisores de difusión y voy a hacer un concurso con un premio. No tiene que ver con eso. No. Si existiera una fórmula, esto sería, créanme que sería absolutamente fácil. La vuelta larga de esto y la clave de esto es que tengas un real entendimiento de factores que son fundamentales para armar un plan de awareness y llevar a cabo un plan de awareness. Primero, tienes que saber cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres lograr, y para eso tienes que haber definido cuál es la carencia que tienen las personas desde el punto de vista de awareness. Segundo, entender que la awareness es el primer estadio dentro de un programa que va más allá de la toma de conciencia. Una awareness es hacer entender a alguien, por ejemplo, a un niño, cuando tú le dices, ten cuidado, te vas a caer. Ten cuidado, te vas a caer. Y la única forma de que esa persona tome conciencia de lo que significa caerse es que se caiga. Ahí estás tomando un nivel de concienciación, pero estás muy lejos de tener educación, que es el otro extremo. Entonces hay que tomar que los estadios de awareness tienen que ver con la etapa inicial, entre que tú logras esa conexión con las personas, y para eso, lo que yo les decía, tienes que saber a dónde vas a llegar, tienes que tener claro cuál es la distancia respecto a esa toma de conciencia que tienes que trabajar. Segundo, tienes que conocer quién es la persona que necesita esa awareness, y cuando hablo de esa persona, lo individualizo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con cultura organizacional, tiene que ver con cultura desde el punto de vista de país, tiene que ver con qué rango etario son las personas, cuáles son los intereses. Entonces, hay un montón de cosas que tienes que leer desde el punto de vista de cuál es tu entorno para diseñar el mecanismo efectivo para crear ese primer estadio que es el awareness. ¿Okay? Ahora, básicamente es el primer nivel de entrada. Ahora, en términos generales, ¿qué vas a usar? Vas a usar herramientas como creatividad, gamificación, vas a contar historias, vas a tener un montón de elementos que son técnicas para poder hacer clases efectivas, toma de conciencia efectiva, dinámicas de grupo, captar la atención de la gente, pero son herramientas. Y otra vez, esto es la muestra de que todo esto es un problema adaptativo. Si tienes todas esas herramientas, pero no lograste leer todo lo anterior, la verdad es que muy poco éxito vas a tener en tu plan de awareness. Bien, la última intervención, Felipe, para ir cerrando nuestra sesión. Si pudiera agregar algo. Wilson lo cumplió bastante bien. Me parece que la pregunta original hablaba de cómo avanzar un SGSI si no está cubriendo toda la empresa o sin tener que ir por alta gerencia. Eso es complicado. Uno necesita tener, para un SGSI, uno necesita tener
el auspicio de la alta gerencia. Ahí los amigos principales de uno van a tener que ser la gerencia que está viendo los sistemas de información, la gerencia de TI, seguridad de información, gerencia de sistemas de información. Otro aliado clave aquí es la gerencia que tenga que ver con comunicaciones, porque vas a hacer awareness, a veces está junto con recursos humanos, a veces está junto con marketing, pero a esa gente hay que tenerla muy a bordo, ¿ya? Porque al final, y aquí quiero tocar tangencialmente otra de las preguntas, al final, si es un tema cultural, es un tema que no tiene que ver con resolver los problemas técnicos, tienes que llegar al resto de la compañía. Y nos vamos a encontrar en el futuro, aquí ya no estoy saliendo del coronavirus, nos vamos a encontrar en el futuro que la gente que se tiene que subir a carreras de ciberseguridad, ¿ya? Son gente que no necesariamente viene de un background técnico, ¿ya? Cuando estamos hablando de comunicaciones de ciberseguridad, de marketing de ciberseguridad, estamos hablando de program management, podría ser más o menos técnico, no necesariamente, ¿ya? Todas esas son disciplinas que no son ingenierías duras, ¿ya? No son resolver los temas técnicos, son problemas humanos. Y esa es la gente que más falta nos está haciendo en las disciplinas de ciberseguridad. Bien. Yo quisiera agregar un último elemento que vi en las preguntas, que es la necesidad de dar mayor educación o alcance de la educación en ciberseguridad y en todas estas herramientas digitales, no solamente a la gente que hoy día trabaja, sino que a la mayor cantidad de personas posible, es decir, a la sociedad. ¿Cómo ustedes verían, y con esto cerramos, una buena iniciativa que podría, por ejemplo, o como el capítulo chileno de ISC Cuadrado, que está enfocado en promover las buenas prácticas de seguridad, cómo ustedes, como capítulo chileno, podrían abordar, o están abordando quizás, ya parte de la concientización, pero no solamente de las personas de la empresa, sino que a la sociedad? Unmute. Nosotros nos damos cuenta que todos están caminando este camino que se llama en alguna parte transformación digital, ¿ya? Y eso necesita incluir ciberseguridad. Una de las maneras lo que estamos haciendo es cuando buscamos temas, ¿ya? Los temas que están buscando van más allá de las disciplinas donde nosotros salimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de hacer charlas que tengan que ver con salud, ¿ya? Que tengan que ver con temas legales, que tengan que ver con temas policiales, que tengan que ver con votación electrónica, estamos tácitamente invitando a gente que no ha estado involucrada en ciberseguridad hasta ahora, ¿ya? Y les estamos contando, estas son las necesidades que nosotros creemos que tú tienes, ¿ya? Y esa persona, si se engancha, si escucha lo que nosotros decimos, ¿ya? Eso pues empieza a construir una suerte de puente, ¿ya? En que las personas que saben de ciberseguridad, pero que no necesariamente entienden lo que hacen ciertas organizaciones respecto a eso, se empiezan a encontrar con la gente de organizaciones que tienen necesidades que no necesariamente conocen. Bien, ustedes también tenían una iniciativa para educar sí. colegios, ¿no? Esto sí. Vale. Sí. Sí, quería complementar lo de Felipe respecto a Garfield, eso. ¿eh? Sí, claro. Bueno, lo que dice Felipe es importante y es una vía. La vía profesional y lo que ha hecho el capítulo desde el punto de vista de estas charlas profesionales apunta precisamente en lo que dice Felipe, y ir un poco más allá de este contexto. Muchas de las charlas tienen que ver con un ámbito que va más allá de lo técnico. De hecho, este mismo formato de lo que hemos desarrollado hoy día tiene que ver en cómo intercambiamos estas opiniones y no necesariamente exponemos un contenido técnico que puede ser a lo mejor la bajada de un libro, de una teoría, de un framework. Estamos hablando sobre situaciones que nos pasan y de qué manera podemos enfrentarlas.
Y ese es por un lado lo que mencionó Felipe. Y por el otro lado, es lo que mencionaba Ricardo. Hay programas y nosotros como capítulo creemos fielmente de que esto va más allá del sentido profesional. Cuando Felipe dice, oye, van a tener que ir incorporándose otro tipo de personas y otro tipo de profesionales, es porque también estamos mirando en qué es lo que pasa con los niños. ISC Cuadrado tiene un programa internacional que es el Safe and Secure Online, donde básicamente lo que tiene son 6 módulos de formación en temas de ciberseguridad, en distintas temáticas, en un formato bastante lúdico, con caricaturas, con tarjetas, con un montón de cosas, que en el fondo captan la atención de los niños, esto es para niños pequeños, y son 6 módulos con distintas temáticas que van en la formación de los niños. ¿Qué es lo que queremos transmitir con esto? Que esto, aparte de ser una necesidad desde el punto de vista de las organizaciones, y que al final va en contra o pone en peligro la consecución de la misión y los objetivos tácticos, estratégicos de una organización, esto es parte de lo que nos pasa como sociedad, cómo convivimos hoy día, cómo nos relacionamos, qué consideración tenemos respecto a que un grupo de niños que están en un cumpleaños, en una fiesta, saca una fotografía de un grupo de personas y la sube. Es correcto, hoy día tenemos que replantearnos nuestra forma de hacer las cosas y de cuáles son nuestros códigos de comportamiento en un mundo extremadamente interconectado. Entonces, en ese sentido, ISC Cuadrado y la fundación de ISC Cuadrado trabaja orientado con programas de educación a los niños, de educación de los niños y también de los padres, de los adultos mayores y de qué manera enfrentamos este mundo digital. Y eso se cruza un poco con la pregunta que vi por ahí de, chuta, ¿cómo hacemos esta bajada? Y esta bajada también tiene que ser social. Así que tiene que ver con cómo convivimos. Sí. Déjame agregar un par de cosas, tal vez parte de lo que debimos haber presentado al principio. Uno asume que hay cosas que son sabidas cuando no necesariamente son. ISC Cuadrado. ISC Cuadrado es una organización profesional dedicada a la seguridad de información. Nació en 1989, o sea, llevamos un buen rato. Yo estoy afiliado desde el 2002, por ahí. Y hoy en día es la organización profesional más grande del mundo. Hay 140.000, 150.000 miembros activos en todas partes. Hay capítulos de la organización en cada país. Nosotros somos el capítulo chileno. Básicamente somos una organización de voluntarios, ¿no? Nosotros promovemos los objetivos de ISC Cuadrado. ISC Cuadrado es una organización de conocimiento, organización profesional, que es lo que hace, estandariza conocimiento. Esto es lo que tiene que aprender un profesional. Y lo que está haciendo ahora, además de conocimiento para profesionales, como bien dice Wilson, estamos sacando programas de conocimiento para niños que puedan ser usados en colegios. Hay también esfuerzos para la tercera edad. Hay otro esfuerzo por ahí que son becas, que quisiéramos ver también cómo traerlos a Chile para becar gente que quiera estudiar ciberseguridad. Y hay esfuerzos de desarrollo profesional que va más allá de las certificaciones. Nosotros entregamos certificaciones. Así que eso, en resumen, eso es ISC Cuadrado, y el capítulo chileno es un grupo de profesionales que tenemos años de circo que hacemos esto como voluntarios. Bien. Bueno, muchas gracias, Felipe, por esa aclaración, porque es muy, muy importante. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros invitados, a Wilson España, Felipe Castro, profesionales de vasta experiencia y reconocida experiencia en nuestro país en el ámbito de la ciberseguridad. Muchas gracias también a todos los que han acompañado nuestra sesión y los dejamos invitados para una nueva charla que podamos anunciar en las próximas semanas. Bien, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, Wilson. Gracias, Felipe. Que estén muy bien todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.